Señor, ahora Padre te pedimos que nos puedas bendecir y que tu Espíritu Santo nos quebrante con tu palabra, Señor, y que nuestra vida sea transformada, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a tener nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. He titulado este mensaje como Dios nos da nuevas oportunidades. Siempre que me dan el privilegio de predicar acá, llevo una secuencia acerca del libro de Deuteronomio. Entonces hoy voy a exponer en el capítulo 10. Pero vamos a empezar, hermanos, con un texto de que cuando estaba preparando el mensaje se me vino estas palabras. Hermanos, si hemos pecado o no hemos cumplido la voluntad de Dios en nuestras vidas, o si nos hemos desviado, y muchas veces pensamos que he fallado, ya no hay más oportunidad para mí, esto no tiene perdón de Dios, no me merezco ser discípulo de Cristo. Y cuando muchas veces nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando pecamos, cuando desobedecemos, para los que somos creyentes, el Espíritu Santo va quebrantando nuestra vida. Y también nuestra conciencia muchas veces nos hace sentir que estamos mal. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos va dando, quebrantando el corazón a entender que estamos mal. Pero a veces en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos o en nuestras emociones decimos: es que ya no puedo, es que no tengo perdón de Dios, es que cómo fui fallando, si Dios me habló, si su palabra dice esto, pero yo he ido en contra de la voluntad de Dios. Quizás podamos entrar en un estado de desesperación, de angustia o depresión, pensando que todo se terminó, que ya no hay más. Pero no, hermanos, hoy vamos a estudiar en el capítulo 10 cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa. Recordemos que Dios, el carácter de Dios nos muestra que Él es un Dios lleno de gracia, misericordia y bondad. La Biblia nos va a confirmar esto el día de hoy, que la fidelidad de Dios es segura. Entonces, hermanos, seguimos en el libro de Deuteronomio. La vez pasada que estuve en el capítulo 9, el enfoque de Moisés era recordarle al pueblo de Israel los pecados que habían cometido. Como el que les decía, fueron necios, fueron tercos, y les va mencionando los pecados de idolatría del becerro de oro, cuando murmuraron que tenían hambre, que maná, y que después se cansaron de maná, que en su corazón decía: ¿cómo no estamos allá? Porque nos sacaste de Egipto, ya teníamos carne, y muchas cosas. Y cómo esa generación tuvo consecuencias. Pero también ahora en el capítulo 10 vamos a ver cómo Dios tiene misericordia del pueblo de Israel. ¿Cómo Dios tiene misericordia del pueblo de Israel? Porque en el capítulo 9 va terminando de que cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos y ve toda la idolatría que está en el pueblo y quiebra las tablas, y cómo luego Moisés intercede por el pueblo para que Dios no derrame su ira y que los pueda perdonar. Y ahora en continuación, en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, del 1 al 5 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo,
o sea, Dios le habló a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Moisés empieza a relatar de cómo Dios vuelve a hablar con él y le da las instrucciones otra vez que vuelva a hacer las 2 tablas de piedras como las primeras. Después de que Moisés intercedió por el pueblo, ahora Dios le habla y le dice: haz otra vez las piedras y sube otra vez al monte. Moisés está relatando esto a la nueva generación de los israelitas, que ya van a pasar a conquistar la tierra prometida. Entonces, Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos en las tablas. Aquí se menciona el arca de madera. Esto se refiere a un cofre que es el arca del pacto, donde después Moisés colocó las 2 tablas con los 10 mandamientos, escritos por Dios otra vez. Vemos que Dios tiene misericordia. Encontramos que Dios es misericordioso y perdona al pueblo y les vuelve a dar los 10 mandamientos, como la primera vez. Hermanos, aquí aprendemos que Dios es misericordioso, así como perdonó al pueblo de Israel del pecado de la idolatría. Él también nos ha perdonado y sigue perdonándonos a través de Cristo cuando cometemos pecados. El pueblo de Israel pecó con un becerro de oro. Quizás nosotros no hacemos un becerro de oro, pero muchas veces nosotros cometemos idolatría. Quizás ponemos en primer lugar el trabajo, quizás a los hijos, quizás a la pareja, quizás al dinero, quizás el fútbol o algún deporte, el orgullo, la vanagloria. La idolatría es todo aquello que desplaza a Dios de la prioridad de nuestras vidas. Y entonces Dios aquí les da misericordia al pueblo de Israel, y así Dios también a nosotros nos da misericordia y a través de Cristo nos perdona. Si hay algo en nuestra vida, hermanos, que está ocupando el lugar de Dios, es un buen momento de reflexionar, arrepentirnos y quitar eso, y que Dios vuelva a ser la prioridad de nuestras vidas. En el versículo 6 y 7, hermanos, dice: después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán. Me cuesta pronunciar estos nombres de tierras, hermanos. A Mosera. Allí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de agua. Bueno, estos son lugares, específicamente habla que allí muere Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Abraham, de Moisés, perdón. Aarón, Dios lo había elegido para ser sumo sacerdote. Él fue el primer sumo sacerdote. Recordamos que Aarón participó en hacer el becerro de oro. Y en el capítulo 9 de Deuteronomio también ahí nos muestra que Moisés intercedió por Aarón para que la ira de Dios no cayera sobre él y Dios le perdonara. Entonces, hermanos, Aarón, el primer sumo sacerdote, quien también falló en ese pecado,
Dios le mostró su misericordia. Y esa misericordia también ha alcanzado a su descendencia para que siguiera con el ministerio del sacerdocio. Eleazar era el hijo de Aarón. Él continúa como sumo sacerdote después de la muerte de su padre. En el versículo 8 y 9 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir en su nombre hasta hoy. O sea, hasta ese momento que Moisés está escribiendo. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su herencia, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces, hermanos, en el versículo 8 y 9 aquí vimos tres funciones principales del sacerdocio, que es, primero, llevar el arca del pacto; segundo, es servirle a Dios; y tercero, es bendecir o adorar su nombre, hermanos. Las instrucciones en cuanto al sacerdocio eran importantes para esta generación que estaba por entrar a la tierra prometida. Era mostrar que Dios estaba con ellos, que la tribu de Leví seguía como los sacerdotes, como esa tribu que Dios había elegido para su servicio, para que el resto del pueblo de Israel tuviera esa confianza de que Dios estaba con ellos. Los levitas, hermanos, no iban a tener herencia de tierras no iban a tener. Eran la excepción, porque las otras 11 tribus sí se iban a distribuir las tierras. Pero ellos tenían una gran bendición, hermanos: el dedicar su vida al servicio de Dios. Dedicar su vida completamente a ese servicio. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? De estos versículos acerca de la tribu de Leví. Que nosotros, como padres, los que son abuelos, los que somos tíos, como los que son líderes, hay que enseñar a la próxima generación a que adoren y sirvan solamente a Dios. Cuenta la historia y lo menciono porque aquí todos lo conocen, a don Félix. Fue instruyendo a David para que siguiera. Y les aseguro, a cada uno de nosotros tenemos a una persona que Dios ha utilizado para que a través de él nosotros busquemos más a Dios, para que a través de esa persona nos fue motivando, insistiendo, esa persona nos fue guiando en los caminos del Señor. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de enseñarle desde pequeños a que sirvan y adoren exclusivamente a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay niños en la iglesia, hay jóvenes en la iglesia, y hay que enseñarles. Y también pedir por los hijos, los nietos que aún no conocen del Señor, y enseñarles eso. Debemos de formar siervos que sirvan solamente a Dios, dentro del hogar como también dentro de la congregación, y enseñarle la palabra de Dios, o sea, las doctrinas esenciales, para que no se desvíen del verdadero evangelio. En el versículo 10 y 11, hermanos, dice: y yo estuve en el monte como los primeros días. O sea, Moisés vuelve después de un paréntesis. Creo que en unas Biblias hay un paréntesis en esos versículos acerca de la tribu de Leví, pero luego en el versículo 10 Moisés retoma otra vez el tema de conversación de que él estuvo en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Moisés vuelve a confirmar que Dios ya no los iba a destruir,
sino que su promesa se iba a cumplir, que era la generación que iba a conquistar la tierra prometida, que ese es el momento. En otras palabras, podríamos decir que Moisés le dice: prepárense, despabilen, porque van a entrar a la tierra prometida. Es el momento adecuado, esa tierra que le habían jurado a sus antepasados. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios es fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Y una de las grandes promesas del Señor es que a través de Cristo tenemos nuestra salvación. Y Él es fiel, hermanos. Él es fiel y lo va a cumplir. Versículos 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La primera parte de este capítulo, hermano, Moisés está relatando de que Dios ha tenido misericordia de ellos, de que Dios está con ellos y que les va a dar la tierra. Pero también Dios nos exige, o sea, Dios quiere que también nosotros tenemos que obedecer. Aquí dice temer, o sea, es someternos a Dios. Que temas a Jehová tu Dios es estar admirados o con reverencia y someternos a Dios. Que andes en todos sus caminos, o sea, conducir nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice que lo ames, le dice al pueblo de Israel. Es escoger el dirigir nuestra atención en el Señor y no solo en Él, sino que Él sea la prioridad de nuestra vida. No con sentimentalismo, sino con decisión. Porque muchas veces dice, ¿qué es el amor? Es sentir emociones por otra persona. ¿Y qué pasa cuando se termina de sentir esas emociones? O cuando hay un conflicto. ¿Qué pasa con las parejas que cuando están discutiendo, en lugar de amarse, entran en un enfado y quizás hasta llegan a un punto de guardar rencor? O sea, nuestros sentimientos no deben dominarnos, sino nuestra decisión. Y el amor es una decisión. Y Dios quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Que nosotros lo elijamos a Él sobre todo. Dice que sirvas a Jehová tu Dios. Servir a Dios siempre de buena voluntad, hacerlo con gozo, hermanos. También encontramos otro principio ahí que dice que guarde sus mandamientos. O sea, tenemos que obedecer la ley de Dios. En estos versículos 12 y 13, hermanos, encontramos que debemos de temer a Dios, tenemos que caminar con Él, tenemos que amarle, y tenemos que servirle y tenemos que obedecer sus mandamientos. En el libro en este libro que estudiamos de Deuteronomio, muchas veces palabras, casi todo lo que hemos leído en estos capítulos es: obedece a Dios, ama a Dios, teme al Señor, sirve al Señor, guarda sus mandamientos. ¿Por qué es tan repetitivo, hermanos? Porque nosotros muchas veces lo olvidamos. Lo olvidó el pueblo. Y también a veces nos pasa a nosotros que olvidamos esa prioridad. Por eso Dios nos habla a través de su palabra que siempre, constantemente tenemos que estar recordando eso para vivirlo. Todo esto es para que a ellos les vaya bien. Dice en el final del versículo 13, para que tengas prosperidad. Lamentablemente, en un mundo caído, la palabra prosperidad para nosotros lo primero que viene a la mente es el dinero. El dinero, esa es la prosperidad para cualquier persona. Pero para nosotros como creyentes, hermanos, la prosperidad, según la Biblia, no es ser exitoso financieramente, sino la prosperidad es para que nos vaya bien. De una manera integral. No se refiere solo a los bienes materiales, sino se refiere a que nos vaya bien
en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, la salud. Es algo integral para que nos vaya bien. Muchas veces a nosotros nos va mal por desobedecer a Dios. Hemos experimentado que nos va mal por desobedecer al Señor. Porque el Señor nos quiere prosperar, quiere que nos vaya bien. Por eso Él ha dejado su palabra. En el mundo cristiano muchas veces se han salido de la interpretación de la prosperidad y cometen esos errores del evangelio de la prosperidad. Porque ellos dicen, tienes que ser próspero porque aquí dice la Biblia, o sea, prosperidad ya va la mente en enriquecerse, en bienes materiales. Y no es así, hermanos. Porque si fuese así, el apóstol Pablo, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Qué pasa con los discípulos del Señor de la primera iglesia? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que están durmiendo quizás en este momento en una carpa hecha de nylon, en algún lugar, en alguna aldea, en alguna tribu? Entonces la prosperidad no es económica, es que nos vaya bien haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que someternos, caminar, amar, servir y obedecer los mandamientos del Señor. En el versículo 14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Moisés le está dando a entender al pueblo de Israel que la grandeza del Señor, ya no sabe cómo expresarse de los cielos, o sea, la gran grandeza del Señor. A veces es difícil de expresarse cuán grande es Dios. Entonces Moisés les está recordando al pueblo de Israel que Dios es grandísimo, es el único, porque en el versículo 15 dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. En los capítulos anteriores vemos la soberanía de Dios, que escogió a Israel al más débil, al más malo, al que va mal. Y así dice la palabra del Señor, que Él nos ha escogido, nos ha amado a lo vil del mundo, a los despreciados del mundo. Pero Dios lo ha hecho en su soberana voluntad. Dios es soberano. Aquí dice Moisés al pueblo de Israel: Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que en su soberanía los ha escogido. Y la promesa que les hizo a sus padres se está cumpliendo y se va a cumplir. En el versículo 16 Moisés llama a los israelitas porque dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En la versión Dios habla hoy, quizás lo vamos a entender un poquito mejor. Dice: pongan en su corazón la marca de la alianza, del pacto, y no sigan siendo tercos. Entonces, hermanos, nosotros también fuimos elegidos y ahora somos su pueblo especial en el nuevo pacto. La promesa y realidad del perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra relación con Dios mediante la sangre de Jesucristo. A diferencia del pacto mosaico, escrito en piedras, este pacto es incondicional, eterno y escrito en los corazones y en la mente de los creyentes, permitiendo una relación personal y directa con Dios. Hermanos, Moisés le llamaba al pueblo de Israel a quitar el pecado de su corazón. Dice en Gálatas que la circuncisión, que los descendientes de Abraham son los circuncidados de corazón, no porque vienen de sangre, sino de corazón. Y aquí lo vuelve, y aquí muchísimos años con anterioridad lo escribe Moisés. Ahora el versículo 17, hermanos, es algo que me gusta muchísimo. Alguien que lo pueda leer ahí con voz de arcángel fuerte. ¿Quién tiene la voz más fuerte que lo pueda leer? Versículo 17, hermanos. Porque Jehová
vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Hay una frase en inglés que dice, good is good. Dios es Dios, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Esa es la esperanza del pueblo de Israel, que están bajo la cobertura de Dios Todopoderoso. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, que Dios es el verdadero y único Dios. En este momento dice Dios de dioses. ¿Por qué escribe Moisés esto? Porque el pueblo alrededor tenía muchos dioses paganos, falsos dioses, los pueblos de alrededor. Entonces Moisés les deja muy claro a los israelitas, el único y verdadero Dios es Jehová. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios es superior a todos. Dios es soberano, poderoso y temible. Debemos de descansar y confiar en el verdadero Dios. Versículos 18 y 19 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dios es justo, hermanos, y no hace acepción de personas. Y eso también es para que nosotros lo practiquemos. Porque Dios se preocupa de los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles en una sociedad, hermanos? Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Son los más vulnerables de una sociedad. Esto es un mandamiento del Señor y nosotros como cristianos debemos hacerlo, nos guste o no, porque es justo frente a Dios. Miren, hermanos, vivimos aquí en este momento en España. Yo soy un extranjero, digo, pero qué cálida es la convivencia entre hermanos, esta unidad en Cristo Jesús. Pero aparte de darle ese amor y ese cuidado de los que somos creyentes, también aquellos que no lo son, que son viudas, huérfanos y extranjeros. España habla en un momento político tan fuerte sobre los extranjeros y la migración, pero nosotros como creyentes no debemos de tener esa mentalidad, porque Dios nos demanda a preocuparnos por todos, los más vulnerables de la sociedad, hermanos. El versículo 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Dios quiere exclusividad. ¿Se han dado cuenta que casi todo se refiere a poner a Dios en primer lugar? Poner a Dios en primer lugar, le dice Moisés al pueblo de Israel. Amar, servir, guiar, hacer su voluntad, obedecer su mandamiento. Todo es una conjugación de Dios en primer lugar en sus vidas. Y esto nos enseña también que nosotros debemos de aferrarnos con fervor solamente a Dios, hermanos. En el versículo 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Una de las cosas más grandes y asombrosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel fue multiplicar a las 70 personas que llegaron a Egipto. Y salieron aproximadamente 2 millones. ¿Por qué? Porque esas promesas se le había dicho a Abraham mucho tiempo antes. Que su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. Y aún sigue, porque en Cristo Jesús, ¿cuántos creyentes han habido a través de la historia?
¿Cuántos hijos de Dios han habido en toda la historia? ¿Cuántos somos ahora? Dice una estadística que casi 400 millones de cristianos viven en persecución. Ahora, y en todos los años que han pasado. Entonces vemos, hermanos, que el poder de Dios, también vemos el poder de Dios en el nuevo pacto. ¿Con cuántos discípulos tenía Jesucristo? ¿Cuántos apóstoles? 12 cuando empezó el nuevo pacto. Ahora somos millones. No se pueden contar, no se puede llevar una estadística exacta. La iglesia como el pueblo de Dios seguirá creciendo porque es poder de Dios. Se habla muchísimo de la persecución, pero a través de esa persecución la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nada va a poder detener a la iglesia. Nada ni nadie va a poder detener a la iglesia porque es poder de Dios, hermanos. ¿A qué conclusiones podemos llegar a través de esta historia donde vemos que Dios tiene misericordia del pueblo de Israel y les da otra vez las tablas de los 10 mandamientos y también muestra su misericordia a Aarón, que su descendencia sigue para el servicio de Dios con los levitas? Y vemos que también Dios muestra su misericordia, pero también nos exige a nosotros que le adoremos, que sea el primer lugar en nuestras vidas. Hermanos, tenemos también que enseñar a nuestras nuevas generaciones que amen y sirvan solamente a Dios. Someternos, andar, caminar, servir y obedecer a Dios. Recordamos que Dios cumple sus promesas porque Él es Dios. Esas son lecciones prácticas que podemos encontrar aquí. ¿A qué conclusión llegamos, hermano? Que Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y que si nos hemos desviado de la voluntad de Dios, hay esperanza. En Jesucristo somos perdonados y renovados. Y como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la mujer adúltera, vete y no peques más. Algo así es la estructura de este texto. Dios le dice al pueblo de Israel: tengo misericordia de ti, te perdono, pero ahora ámame, sírveme, teme, obedece mi mandamiento, le dice el Señor. Y así es el Señor con nosotros. Si nos hemos desviado de los caminos del Señor, volvamos, que el Señor es misericordioso, lleno de gracia, pero también comprometámonos para seguir el buen camino y hacer su voluntad. Bien, hermanos, tomemos a Dios como la prioridad de nuestras vidas. Así que voy a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias porque tu palabra podemos ver tu misericordia, Señor. Podemos ver cómo tú perdonaste al pueblo de Israel, cómo tú renovaste las tablas de la ley, cómo tú, Padre Santo, perdonaste a Aarón y a su descendencia, y ellos siguieron siendo la tribu que se iba a dedicar a tu servicio, Señor. Pero también vemos, Padre, que tú exiges al pueblo que te amen, que te sirvan, que tengan temor tuyo, que obedezcan tus mandamientos. Y así también, Padre, para con nosotros, que debemos de tenerte a ti como prioridad en nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque estoy seguro que hemos fallado en algún punto de nuestra vida. Nos hemos desviado de tu voluntad por hacerla nuestra o por deleitarnos en el pecado. Perdónanos, Señor. Y creemos firmemente que en Cristo Jesús nos perdonas y que a través de Cristo nos renuevas. Padre, te pedimos que sigamos firmes en la fe. Firmes en la fe en Jesucristo, siguiendo y haciendo tu voluntad, Señor amado. También te pedimos que la iglesia siga haciendo tu voluntad, edificándonos unos a otros y predicando el Evangelio a los perdidos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos.
Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.